Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, comenzamos la sección Tiempos Interesantes. Buenos días con alegría, Miguel Ángel. Maestro, ¿qué Buenos tenemos días hoy? con alegría. Pues hoy vamos a tratar un tema con el que me he topado a raíz del último programa. Ajá. ¿Te acuerdas que hablamos del famoso congreso en el Astrofísico de Canarias, donde se ponen de acuerdo con que hay que ponerse de acuerdo para tener un protocolo de contacto extraterrestre? Bien, quedamos en que yo voy a intentar encontrar un astrofísico o un científico que mire los cielos, que esto sea su especialidad, y que esta persona se siente a la mesa con un ufólogo y a ser posible también con, por ejemplo, el comandante Juan Reyes, que no es ufólogo, pero sí que ha tenido una experiencia en primera persona, además bastante impactante, y que ha sido reportada y comprobada. Bien, me encuentro con un fenómeno fascinante, Miguel Ángel. Resulta que he encontrado el último armario. El último armario. El último armario. Fíjate tú. Todos los armarios habidos y por haber. Ahora estamos en una época liberal, progresista, ¿verdad? Todos los armarios se han vaciado. Pues queda un último armario. Queda el armario del científico que no solamente cree en los ovnis, sino que además es ufólogo. Y que tiene información. Y que tiene hasta fotos y vídeos. Pero están aterrorizados de salir de ese armario. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Tremendo, ¿eh? Interesantísimo. O sea, me he quedado de piedra. Hay una parte de la comunidad científica, de la comunidad académica, de personas directamente relacionadas con la ciencia que tienen puestos dentro de esta comunidad y que de cara a la galería son escépticos, no hay pruebas, no hay nada, pero resulta que sí que creen y que sí que han visto y que hasta tienen fotos y tienen vídeos y hay un subgrupo dentro de esta comunidad científica. Pero están aterrorizados de ni siquiera medio salir, porque temen represalias, ridículo, perder sus empleos. Es absolutamente fascinante. Es con lo que me he encontrado en los últimos días, desde que te dije, Miguel Ángel, voy a salir ahí fuera y voy a encontrar a un científico. Y me encuentro con esta realidad. ¿Qué te parece? Que hay científicos Que no solamente creen, sino que además son ufólogos y que han tenido experiencias personales. Porque en el desarrollo de sus obligaciones, de su trabajo, de sus investigaciones, se lo han topado. Se lo han topado de frente. Pero no pueden hablar de esto, porque es un tema tabú. Porque hay otra parte de la comunidad científica que son, vamos, lo que llamaríamos negacionistas de este tema. Entonces te encuentras con dos tipos de académicos, con dos tipos de científicos. El que se ha topado con esto de manera natural, a lo largo, digamos, de su carrera, por su trabajo, y luego está los científicos académicos que en un momento dado han sido reclutados por los servicios de inteligencia y por el ejército para investigar esto. Que esto también hay. Estos están aún más escondidos. ¿Me comprende? Lo divertido es que con que uno investigue un poquitito el fenómeno ovni, se encuentra muchísimo de esto por ahí. Por ejemplo,
el científico más famoso dentro de lo que es la ufología, que empezó como un escéptico acérrimo, nada más fue contratado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos allá en los años 40, ¿vale? Porque querían investigar lo que estaba sucediendo. ¿Te acuerdas que nombré en el último programa que hubo un momento en que la CIA estaba convencida de que nos iban a invadir? Exactamente. Esto es al mismo tiempo que se desarrolla unos muy conocidos, porque esto está súper documentado, proyectos de la Fuerza Aérea, de la CIA, del FBI, del gobierno de los Estados Unidos, que se llama, hubo 3 proyectos que dieron luego pie a una famosa comisión, ¿vale? Estamos hablando del proyecto SIGN, que significa en castellano señal. Fue el primer proyecto. Luego le siguió un segundo proyecto, el proyecto Grudge, que significa rencor. Y luego un tercer proyecto, que es el más famoso, que es el proyecto Libro Azul, Blue Book, que dio a su vez paso a la Comisión Condom. A la Comisión Condom, muy divertido, pero era el apellido del señor que estaba a cargo de todo el tinglao. Bueno, ¿qué pasa? Joseph Allen Hynek, famosísimo científico, astrofísico, astrónomo, un señor con una carrera impresionante. A este señor lo nombran científico jefe de estos proyectos. Y fíjate tú lo que ocurre dentro de estos proyectos. Este señor empieza, como he dicho antes, como un acérrimo escéptico. Él iba a demostrar que todo esto eran tonterías, que la gente estaba alucinando, que no sabían de estas cosas y que estaban viendo el planeta Venus o veían un cometa y se pensaban que era un ovni, ¿vale? Empiezan con esto. ¿Qué pasa? Que conforme este señor empieza a investigar y este primer proyecto, el proyecto Señal, el proyecto SIGN, evoluciona, ocurre lo impensable. Este señor se da cuenta de que está investigando una realidad, un fenómeno real, que esto ni son cometas, ni son estrellas, ni son gente que ha tomado demasiado whisky de Kentucky. Que aparte de que obviamente haya visto cosas que no son, algunos de ellos, hay una gran cantidad de estos casos que no tienen explicación científica, ninguna, ni por asomo, y que además él ha podido comprobar in situ. Porque aquí está el tema. Están los científicos, vamos a llamarlos, de sillón, de cátedra, que desde su universidad opinan, ¿me entiendes? Dicen, no, esto no hay prueba, esto no se va. Y luego están los que se van al desierto de Sonora y interrogan a un policía que acaba de ser casi atropellado por un ovni. Y que toman pruebas del terreno, que ven cosas alucinantes en la arena, que toman muestras de radiación y hasta muestras de pedazos del ovni. Esos científicos se convencen y acaban siendo ufólogos de tapadillo. ¿Comprendes? El punto y hora en que un científico se encuentra con esto cara a cara y le ponen los militares, la policía, quien sea, los servicios secretos, le dan a estudiar las fotos, le dan a estudiar lo que se han encontrado, las muestras, todos se convierten, pero automáticamente tienen que callarse la boca. ¿Qué fue lo que le pasó a este señor? Que conforme él empieza a darse cuenta de que aquello es real, pues empieza a informar que esto es real, señores. Entonces, ¿qué pasa? A él lo obligan, lo coaccionan a que mienta, a que diga cosas que él no cree, porque él ya está convencido. Y de hecho, al final, se sale de ahí. Esto todo se va sabiendo más tarde, cuando este hombre decide hablar, y de hecho, repito, Joseph Allen Hynek, lo pueden googlear, porque aparte era un señor que de hecho lo meten ahí, porque era una persona que era muy conocida, porque era
un gran comunicador, salía en la tele, en la radio, y entonces la idea de estos proyectos eran agarrar a un científico muy conocido y decirle al pueblo americano, tranquilo, que vamos a investigar. Y que luego este señor dijese, señores, no se preocupen, que aquí no hay problema. Pero le salió el tiro por la culata porque este señor se rebeló. Porque se encontró con un fenómeno una y otra vez que no podía explicar y que además él constató que estábamos ante un fenómeno de encuentro no solamente con naves, pero con seres humanoides no humanos, de otro mundo. Es fascinante. Invito a la gente a que googleen Proyecto SIME, Proyecto Grudge, Proyecto Libro Azul, Joseph Allen Hynek. Está todo ahí. Muy interesante. Luego, obviamente, a este señor lo han llamado de todo, no sé qué, no sé cuánto. Lo típico. De hecho, incluso dentro del propio estamento militar, hay un señor, hay un general que al principio corrobora lo que dice este señor y dice, oiga, que sí, que estamos ante un fenómeno de otro mundo. Y a este general también lo quitan de medio y meten a otro. O sea, es fascinante. De hecho, la Comisión Condon es el resultado de todos estos diferentes estudios a lo largo de varios años, donde se montan todo tipo de tinglados, y al final la Comisión Condon oficialmente dice, señores, aquí no hay nada que estudiar, aquí no hay nada que ver, esto es todo una tontería, no gasten dinero más en esto, ni ahora ni en un futuro. Esas son las conclusiones de la Comisión Condon. Y se supone que ahí para esto, que ya no se gastan dinero en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que ahora, desde el año 2017, a raíz de todos los diferentes señores de inteligencia, espías, militares, que han filtrado vídeos, que han filtrado fotos, que han empezado a hablar, los que siguen ahí en la comisión esta especial, ¿vale? Porque esto sigue por ahí, estamos esperando a que todavía haya más conclusiones. Es una historia de nunca acabar. Resulta que esta gente, una de las cosas que dan a conocer es que lo de la Comisión Condon fue todo un montaje, porque siguieron investigando y dedicaron millones de dólares a esto, pero en total secreto. Hasta que ahora vuelve a salir cuando el famoso Luis Elizondo empieza a filtrar vídeos, habla de esto. David Grush, que es otro personal de los servicios secretos, también habla, y toda esta gente empieza a testificar bajo juramento que nadie de esta gente está en la cárcel. Y está todo con luz y taquígrafos y luego a puerta cerrada por el famoso tema de la Ley de Seguridad Nacional. Que se encuentran con que resulta que Luis Elizondo y David Grush tienen más acceso a documentos restringidos del Pentágono, de la CIA y de todo esto, que los propios políticos que están analizando esto. Entonces, los propios políticos demócratas y republicanos no tienen acceso a los documentos que estos señores sí tienen, y que es lo que han dado la voz de alarma. Es algo fascinante. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solamente se da en los Estados Unidos, también se da en la Unión Soviética, en Rusia. Porque esto también, ahí hay todo un historial. De hecho, voy a tener un programa especial dedicado al misterio de la Unión Soviética y de Rusia. Es fascinante, prepárate porque voy a hablar hasta de la guerra de Ucrania y las cosas que no nos cuenta nadie y que han ocurrido y que están ocurriendo. Pero quiero hablar de otro señor, el profesor Yeneris Sivanov, que era director del Instituto de Geofísica de la ciudad de Voronezh. ¿Quién es este señor? Este es un científico, un académico, que el 27 de septiembre de 1989 se tiene que enfrentar a algo totalmente fantástico. Date cuenta que estamos al principio en plena perestroika. ¿Qué pasa? Que era un momento en la Unión Soviética en que, bueno, era un nuevo comienzo, el tema de la perestroika.
Entonces, de pronto, había muchas personas dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, servicios secretos, que no sabían muy bien cuánto podían decir, cuánto no, ¿me comprende? Y entonces ocurre un incidente increíble. Y es que un ovni aterriza a plena luz del día en la plaza, en el parque de la ciudad de Voronozh, delante de, vamos, todo Dios, adultos, niños que habían salido del colegio. Un ovni con forma de huevo enorme se planta a plena luz del día, se abre la puertecita, salen 3 seres de 4 metros de alto y hasta un robot. ¿Te lo puedes creer? Esto dio la vuelta al mundo, porque la agencia TASS, que en otro momento hubiese silenciado todo, lo publicó. Y el Kremlin también lo confirmó. Y mandaron a un señor, a este profesor que te he nombrado ahora, se fueron para allá, él y los de la universidad de Voronozh, y oye, tomaron muestras del terreno, sacaron fotos, y efectivamente, ¿sabes qué? Allí había alunizado, había aterrizado un objeto gigantesco que dejó marcas, que dejó sitio quemado, que incluso dejó unos niveles de radiación muy altos y que dejó a muchísima gente en estado de shock, porque lo vio la media ciudad, lo vio. Voronozh. También lo pueden googlear, porque además esto dio la vuelta al mundo y hasta fue informado aquí en España, en El País, en el ABC, salió en Informe Semanal. Los periodistas de todo el mundo no daban crédito a lo que estaba retransmitiendo la agencia TASS. Y un científico de muy alto nivel que dice, señores, he estado allí con mi equipo, hemos tomado muestras, porque además hasta dejaron, estos humanoides dejaron 2 piedras de color rojo que no sabían de qué estaba aquello hecho. Y las recogieron y las analizaron. Y hasta dejaron esquirlas de esta nave que cuando analizaron la aleación se quedaron flipados porque era una cosa rarísima que tenía plomo, tenía estaño, tenía bronce y es una mezcla, es una aleación súper rara que tiene una gran resistencia al calor. Científicos, tomando muestras y tomando muestras de las aleaciones y todo lo demás. Poco después, otros científicos de la Unión Soviética, que no habían estado en Voronozh, que no habían tomado pruebas, que no se habían movido de su cátedra, pusieron a estos señores a caldopota. Ven, no sé cuánto, ¿qué va a ser eso? Están alucinando. ¿Me comprendes? Científicos, académicos. ¿Me entiendes? Porque claro, el gobierno ruso se dio cuenta, hostia, igual nos hemos pasado con esto de la perestroika. Entonces, intentaron recular un poquito, porque es que no podían, es que habían, invito a la gente a que miren, a que lean en la Wikipedia los extractos de los periódicos de la época en España, donde están reportando esto y no tiene desperdicio. Y ahora volvemos. Nos quedan 3 minutos, ¿eh? Perfecto. Ahora volvemos a este señor, a Joseph Allen Hynek. Porque llega a la conclusión de que de los 12.000, agárrate, 12.000 incidentes que él estudia, además, como puede, porque llega un momento en que le quitan presupuesto, le quitan dinero, le dan una habitación súper chiquitita, lo están intentando echar. ¿Me comprende? Porque claro, ya se les ha ido de madre. Hay 700 donde no hay explicación científica posible y donde a todas luces estos son seres de otros mundos y son naves de otros mundos. Y él tiene un caso favorito que él investigó, que el FBI investigó, que los militares investigaron, incluyendo la famosa base de White Sands de Nuevo México, que es la que tuvo el mismo incidente en el 47 con la nave esta del incidente Roosevelt, del cual hablaremos, ¿vale? En otro momento. Bueno, pues toda esa gente se puede personar en el lugar donde un policía, no un señor que andaba, un policía que además
era un pilar de la comunidad. Este señor, o sea, de una gran credibilidad, un policía que está en plena persecución de un coche que han robado, ve un resplandor, una luz azul, se cree que otro coche ha tenido un choque, se desvía, va donde se supone que hay este otro coche que ha tenido un choque y se encuentra con una nave espacial de la cual salen dos seres chiquititos vestidos de astronauta. El hombre se queda patidifuso porque no entiende lo que está viendo y estos seres, de hecho, cuando lo ven, se meten otra vez dentro de su nave espacial que es como un huevo con 3 patitas y salen disparados, pero salen disparados hacia él, casi lo atropellan. Cuando lo encontraron, porque él había llamado a sus compañeros policías informándoles de que estaba pasando algo muy fuerte. Y entonces llega la policía y había un equipo del FBI que andaba por allí con otra historia y también se personan. Entonces el FBI, la policía y los militares de la base de White Sands pueden analizar todas las pruebas y hasta encuentran las huellas de los piececitos de los extraterrestres. Y a este hombre en estado de shock, porque es que casi lo atropella. Y dejaron quemaduras por todo el lugar, algo espeluznante, nunca habían visto nada así. Había un matojo de hierba que había sido cortado en 2, por lo que parecía había sido una espada láser. Imagínate. Y todo esto con luz y taquígrafos, con científicos en el terreno. Y este es el famoso incidente de socorro de el policía de apellido Zamora, Luni Zamora. Googleenlo. Bueno, nos vamos, maestro, hasta, bueno, redes sociales, antes de nada, venga. José de Figueroa. José, la letra D, Figueroa, o también José Figueroa García, Tiempos Interesantes. Ahí van a encontrar todos los podcasts, los vídeos. En Google, en Instagram. En mi canal oficial de YouTube, José Figueroa Oficial. Ahí van a ver todos los vídeos, todos los podcasts de la radio y todas las entrevistas que hacemos por fuera. Por cierto, comprueben la entrevista al doctor Miguel García Báez, Los Misterios del Agua. Fascinante, encuéntrenlo en nuestras redes sociales y también en mi canal de YouTube y en el de la radio. Nos vamos. Maestro, un abrazo muy fuerte. ¡Arigato! Yeah.